envié el link. Listo, compañeros. ¿Listo? Buenas tardes a todos. Bienvenidos al panel. Bienvenidos al panel de discusión acerca de las perspectivas de la psicología social. Entonces, vamos a tratar acerca de temas muy importantes acerca de la psicología. Por ende, podemos iniciar que la psicología social es una disciplina que ha venido desarrollándose a través de muchos años por diferentes aportes que han realizado autores basados en corrientes filosóficas, teológicas y psicológicas, ¿no? Es un tema de amplio conocimiento debido a que ha pasado por muchos debates, desde la psicología hacia sus disciplinas o áreas de conocimiento. Por ende, para poder tener la definición clara y el objeto de estudio de la psicología social, vamos a tratar tres puntos importantes, los cuales son el contexto ideológico, la psicología social en América Latina y el papel del psicólogo en la realidad contemporánea. Para esto nos acompañan nuestros tres analistas o expertos acerca de los temas. Inicialmente nos acompañan los compañeros Brenda Durley Córdoba, Erika Viviana Jaimes y Omar Mogollón. Vamos a iniciar con el estudiante Omar Mogollón. La psicología social piensa, argumenta, ¿en verdad que el conflicto armado en Colombia se acabó o por el contrario se ha elevado a estadios más altos como el de la psicología? ¿Qué podemos decir sobre eso, señor Omar? Muchas gracias. La realidad como constructo social es un elemento importantísimo de la psicología social. Se dice que cada tiempo puede generar sus propios niveles de conducta y de comportamientos en cuanto a la sociedad. Entonces, la realidad es algo muy importante. Y la realidad del psicólogo en cuanto a su rol, pues debe de tomarse muy bien. El papel del psicólogo en la realidad social, y sobre todo contemporánea, y más aún colombiana, debe abordarse desde la antigüedad. Un psicólogo que se enfrenta a una situación, a un nivel social donde se presentan el conflicto armado, donde la crisis humanitaria también hace presencia, donde hay unas situaciones muy complejas, un tejido social muy difícil y muy débil, pues es casi un abono, una tierra para que el psicólogo social pueda trabajar. El rol que puede desempeñar, pues, inclusive se encuentra afectado porque él mismo hace parte, si se podría llamar, de ese experimento social que estamos viviendo día a día. Todos en nuestros diferentes momentos en la sociedad actuamos, y al actuar vemos que la sociedad es capaz de crear muchísimas realidades. Aún así, el crear una realidad en Colombia que pueda llegar a ser unánime, donde haya una conciliación importante, es difícil, pero es un reto para ese rol que el psicólogo social está llamado a realizar. La universidad, todos sabemos que se orienta mucho a esa parte social. Inclusive mucha gente se pregunta, ¿pero por qué? A veces quisieran pues trabajar como en individuos más que en conjuntos de personas. Pero nos damos cuenta que realmente la realidad que cada individuo va construyendo tiene mucho que ver con esa sociedad
en la cual se está desenvolviendo. Ahora, con respecto perdón, esta parte del actuar del psicólogo social no podemos dejarlo desprendido de todas las crisis que han sucedido de las escuelas de psicología en el mundo, y que fuimos privilegiados porque por nuestra naturaleza, por muchas circunstancias, pues nosotros no tuvimos la fortuna de crear casi nuestras propias realidades, y de esa misma manera formar los primeros diagnósticos, las primeras estrategias para poder ayudar a las personas, ¿sí? Pero entonces tenemos algo muy fundamental en la pregunta que me hacen, y es posconflicto, ¿cierto? Y ahora todo el mundo socialmente sí se dan cuenta que la realidad viene ahí. En la realidad ya socialmente se dice posconflicto y todo el mundo la pasa, sí, posconflicto, pero vayan a mirar si realmente hay posconflicto. En mi concepto muy particular y desde el punto de vista psicológico y por las materias que hemos observado, que he estudiado, se puede dar cuenta uno que el posconflicto no existe. El conflicto no ha cambiado. El conflicto en Colombia no ha terminado. Es más, para nosotros los psicólogos en la parte social deberíamos de manifestárselo a la gente. No ha terminado. Evolucionó, que es diferente. Y a unos estadios más crueles, porque antes existían las armas, existía todo lo demás, y la gente físicamente podía defenderse, esconderse, hacer una cantidad de cosas. Pero ahorita tenemos una realidad social en la que la psicología es la que se está trabajando. A las personas se está trabajando ahora psicológicamente, y ese estadio posconflicto no existe. El conflicto armado permanece, y ahora las armas son precisamente todas estas herramientas psicológicas que no son utilizadas para buscar que el ser humano trascienda, que encuentre su felicidad, que encuentre su realización, que tenga una salud mental adecuada, sino que se está utilizando desafortunadamente para los fines que otras personas con otras realidades, comunidades donde se desarrollan, tienen. ¿Y cómo las vamos a conciliar? A propósito, hacían un ejercicio en X parte del Estado, en donde les mostraban cuáles eran las tesis que tenía el conflicto armado, las personas que lo defendían. Y cuando decían esas 13 tesis, le preguntaban a la gente qué opinan, y decían, uy, no, cualquiera cambia, cualquiera pues se vuelve igual, ¿cierto? Pero cuando empezaban a ver esas tesis y las veían que cada una de ellas era bien defendida, pero que el fruto de donde nacía era lo contrario, pues realmente se da uno cuenta que no hay congruencia, ¿cierto? Ahorita acabaron de abrir una escuela, por allá en el Bichá, algo así decían, y la abrieron precisamente un conflicto armado. Y el Estado colombiano, como sociedad, como en su psicología social, pues no quiso ir a inaugurar una escuela donde es el fruto de muchísimas cosas que nosotros pues conocemos, no sabemos, pero conocemos que suceden. Entonces la psicología social está llamada a conciliar una cantidad de realidades en su rol, en un rol que el psicólogo también está haciendo casi a veces de juez y parte, que es interesante para ver cómo podemos darle una profundidad a la evolución de esa psicología social. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero Omar. Ahora iniciamos con el segundo interrogante. ¿Qué aspectos influyen en la constitución de la psicología social como área de conocimiento, compañera Brenda? Buenas tardes para todos. Mi nombre es Brenda Córdoba. Bueno, yo estuve enfocada en la lectura número 1, la constitución de la psicología social como área de conocimiento. Pues en esto estuvo influenciada varios factores. En las primeras décadas del siglo XIX y XX, las raíces de la psicología social se ubicaron en Europa, pero fueron en los Estados Unidos donde se consolidó y alcanzó su máximo desarrollo en 1908. La psicología social fue considerada una disciplina independiente. Edgar Aylward Ross realzó el papel de la imitación de la sugestión como mecanismos explicativos de las uniformidades sociales. Hubo una reacción contra teorías
que definían la psicología social como el estudio del grupo y contra la existencia de una entidad supraindividual. En resumen, la constitución de la psicología social como área de conocimiento estuvo influenciada por factores como la consolidación de los Estados Unidos, la reacción contra ciertas teorías, las contribuciones de la antropología y el enfoque en la comunicación de gestos para la adaptación social. Gracias. Vale, muchísimas gracias, compañera. Vamos con el último interrogante. ¿Por qué Salvador Allende dice ser joven y no revolucionario en una contradicción hasta biológica? ¿Es una contradicción hasta biológica? Compañera Erika. Compañera, no te escuchamos. No te escuchamos. Cordial saludo para todos, compañeros. ¿Ya me escuchan bien? La lectura que me correspondió es la lectura número 2, la psicología social en América Latina. Dice que esta psicología se ubica en la década de los 50. A partir de una crisis se abrió una brecha que permitió a los psicólogos sociales latinoamericanos plantearse en proyectos alternativos de desarrollo de esta disciplina, ya pues que mediante no tenían una forma de despejar y ser autónomos, entonces requirieron crear una nueva psicología, una nueva teoría de ahí. Entonces de ahí se empezó a construir una teoría propia, volcando la mirada hacia una realidad. Mediante esta, pues se pretende ser un modelo a seguir para los jóvenes. Crear una nueva teoría era crear un nuevo modelo para estos jóvenes. Se destacó por una línea de investigación sobre los efectos de la cultura en el comportamiento y la identidad social. Dice que contribuyó a comprender las diferencias propias de nuestros contextos que servirían de base para la producción. En cuanto a la pregunta de ser joven y no ser revolucionario de la psicología social, tiene un papel como agente de cambio social. Se dice que esta psicología al momento de crear nuevas teorías y al momento de existir una crisis, surge la llamada hija de la crisis, condiciones de su evolución como una ciencia joven. Entonces, se da que nosotros como jóvenes vamos creando nuevas teorías que son revolucionarias, que las anteriores han tenido falencias y al momento de crear unas nuevas teorías, entonces vamos viendo esos errores y vamos creando nuevas expectativas del futuro. Entonces, ¿qué se busca? Que nosotros como jóvenes somos revolucionarios en cuanto a estar pendiente de las cosas que fallaron en algún momento, de los comportamientos y vamos acabando con todas esas falencias que vienen del pasado y vamos tratando de forzar más las cosas. Una vez se ha logrado afianzar pues esta área del saber y creyéndola reconocida, su condición de hija, la crisis permite tener una conciencia en el concepto de acción y de los errores de las teorías. Dice que la psicología social que postulamos tiene como objeto el estudio y transformación de la realidad didáctica entre la formación y la estructura social, la fantasía inconsciente del sujeto, asentando sobre sus reacciones la necesidad. Entonces, necesitamos cambiar el mundo, buscar unas nuevas teorías, unas nuevas estructuras que configuren al sujeto para crear una nueva realidad, abordar una nueva noción. Entonces, esta teoría busca que nosotros como jóvenes cambiemos esos nuevos pensamientos. Vale, muchísimas gracias, compañeros, por sus aportes. Bueno, como conclusión a todos los temas que se han tratado, teniendo en cuenta la constitución de la psicología social, en algo general, el tema en Latinoamérica y más como el papel del psicólogo social, podemos determinar que la psicología social desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad ha venido sufriendo una metamorfosis, podemos decirlo así, teniendo en cuenta de todos los aportes que han realizado y de las corrientes filosóficas
podemos también ver que las realidades, de acuerdo a las corrientes, son muy diferentes, teniendo en cuenta Europa, en Estados Unidos, a la realidad en Latinoamérica, por el tema del conflicto armado, tema de violencias, tema de corrupción y todo lo que la compañera Erika también comentó, que se ha venido transformando aquí en América Latina y de acuerdo a las realidades